Bienvenidos un día más a vuestro canal de cotilleo preferido. Espero que estéis súper bien, listos para un nuevo vídeo lleno de drama, secretos y sobre todo, mucho amor, o al menos, lo que aparenta ser amor. Porque hoy vamos a hablar de una pareja que nos tuvo a todos enganchados, que nos hizo suspirar y que al final, nos dejó con la boca abierta. Sí, habéis leído bien en el título, Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que hoy vamos a desentrañar todo el misterio que rodea su relación, desde el supuesto bombazo de boda que nunca fue, hasta una confesión impactante que lo cambió todo. Así que agarraos fuerte, preparad las palomitas y aseguraos de estar suscritos al canal, porque esto se va a poner interesante. No olvidéis darle a la campanita para que no os perdáis ni un solo cotilleo jugoso como este. Empezamos. A ver, ¿quién no se acuerda de la fiebre que causó *Erkencicus, pájaro soñador, *? Demet Özdemir y Can Yaman con su química explosiva en pantalla, nos hicieron creer en el amor verdadero. Era imposible no shippearlos. Sus miradas, sus sonrisas, sus escenas. Todo gritaba romance. Y claro, la prensa turca y nosotros con ella, empezamos a fantasear con la idea de una boda de ensueño. Empezaron a surgir rumores por todas partes, que si ya estaban buscando casa juntos, que si Can le había regalado un anillo carísimo, que si la familia de Demet estaba encantada con él. Era una locura. Se hablaba de una boda por todo lo alto con invitados VIP, vestidos espectaculares y una fiesta que duraría días. Imaginad la expectación. Los fans estaban enloquecidos, creando hashtags, editando vídeos y soñando con el día en que verían a Demet y Can darse el sí quiero. Era un fenómeno global, alimentado por la magia de la televisión y la voraz sed de los medios por crear la siguiente gran historia de amor. La gente desde Estambul hasta Buenos Aires, pasando por Madrid, se dejaba llevar por la fantasía de ver convertida en realidad la relación que tanto les había emocionado en la pantalla. La popularidad de *Erkencicus* había trascendido fronteras, catapultando a Demet y Can a la fama internacional. Y con esa fama llegaron las expectativas, las presiones y, lamentablemente, las decepciones. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la realidad era muy diferente a lo que nos vendían. A pesar de la intensa conexión que mostraban en pantalla, fuera de ella, la relación entre Demet y Can era mucho más compleja. Empezaron a surgir rumores de celos, de discusiones acaloradas, de egos chocando. Todo lo contrario al cuento de hadas que nos habían pintado. Los medios turcos, siempre al acecho, comenzaron a publicar noticias sobre supuestas infidelidades, sobre exigencias de uno y otro, sobre un ambiente tenso en el set de grabación. Y poco a poco la burbuja del amor perfecto empezó a desinflarse. Las fuentes cercanas a la producción de *Erkencicus* comenzaban a filtrar información sobre las crecientes tensiones entre los protagonistas. Se hablaba de desacuerdos sobre el guión, de celos profesionales por la creciente popularidad de cada uno, y de una competitividad que, si bien podía beneficiar la actuación, estaba dañando su relación personal. Algunos medios incluso se atrevieron a publicar fotos de Demet y Can en actitud distante fuera del set, alimentando aún más los rumores de una crisis inminente. Los fans, por supuesto, se negaban a creerlo. Se aferraban a la esperanza de que todo fuera una campaña de desprestigio orquestada por la competencia, o simplemente una mala racha pasajera. Pero las señales eran cada vez más evidentes, la magia se estaba desvaneciendo. Entonces, ¿qué pasó realmente? Pues bien, aquí es donde entra en juego la famosa confesión impactante que os prometí al principio. Y es que en una entrevista, Demet Özdemir, con una sinceridad brutal, admitió que la presión mediática y las expectativas de los fans fueron demasiado para ella. Reveló que, si bien había una atracción innegable con Can, la relación nunca llegó a ser lo que todos imaginábamos. Explicó que ambos eran muy jóvenes, que estaban lidiando con la fama repentina y que, en lugar de construir una relación sólida, se dejaron llevar por el torbellino del espectáculo. ¡Bum! La bomba explotó. La entrevista de Demet fue un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo turco. Sus palabras resonaron con fuerza, poniendo fin a años de especulaciones y fantasías. Su honestidad fue recibida con sorpresa y admiración, tanto por sus fans como por la prensa. Demet se atrevió a romper con el guión preestablecido, a desmontar el mito de la pareja perfecta, y a mostrarse vulnerable y auténtica. En la entrevista, Demet profundizó en los desafíos que enfrentaron al lidiar con la fama repentina.
Explicó cómo la atención constante de los medios, la presión de los fans para que fueran pareja, y las exigencias de la producción para mantener la imagen de un romance, terminaron por desgastar su relación. Reconoció que tanto él como Khan eran jóvenes e inexpertos en el manejo de la fama, y que no supieron cómo navegar por las turbulentas aguas del espectáculo sin que su relación personal se viera afectada. Según Demet, la constante vigilancia de la prensa, los rumores infundados y las exigencias de los fans para que fueran pareja en la vida real, terminaron por asfixiar la relación. Reconoció que Khan era un compañero de trabajo excepcional, un gran profesional y una persona a la que respetaba mucho, pero que simplemente no estaban destinados a estar juntos. ¡Qué fuerte! Imaginaos la decepción de los fans que habían invertido tanta energía y tanta ilusión en esta pareja. Pero a la vez la honestidad de Demet fue muy aplaudida, ya que demostró que no estaba dispuesta a vivir una mentira por complacer a nadie. La confesión de Demet desató una oleada de reacciones en las redes sociales. Algunos fans se sintieron traicionados, argumentando que les habían vendido una falsa ilusión. Otros, en cambio, aplaudieron su valentía y su honestidad, reconociendo que los actores también son seres humanos con derecho a vivir sus vidas sin estar sujetos a las expectativas de los demás. La prensa, por supuesto, no tardó en analizar la entrevista de Demet hasta el más mínimo detalle, buscando nuevas pistas y posibles controversias. Algunos medios incluso se atrevieron a contactar a Khan Yaman para obtener su versión de la historia, pero el actor se negó a hacer declaraciones, prefiriendo mantener silencio sobre el tema. Después de esta confesión, la relación entre Demet y Khan se enfrió aún más. Dejaron de seguirse en redes sociales, evitaron coincidir en eventos públicos y prácticamente borraron cualquier rastro de su pasado juntos. Cada uno siguió su camino, enfocándose en sus carreras y buscando el amor en otros lugares. Khan se mudó a Italia y continuó cosechando éxitos internacionales, mientras que Demet se consolidó como una de las actrices más queridas de Turquía. La distancia física y emocional entre Demet y Khan se hizo cada vez más evidente. Ambos se enfocaron en sus proyectos personales, intentando dejar atrás el pasado y construir un futuro independiente. Khan encontró en Italia una nueva oportunidad para relanzar su carrera, protagonizando series de éxito y convirtiéndose en un ídolo para el público italiano. Demet, por su parte, siguió trabajando en Turquía, participando en proyectos televisivos y cinematográficos que consolidaron su posición como una de las actrices más destacadas de su generación. Aunque el recuerdo de Erkencicus y la química que compartieron seguía presente en la memoria de los fans, la realidad era que Demet y Khan habían tomado caminos separados, buscando la felicidad y el éxito en diferentes lugares del mundo. Y hablando de buscar el amor en otros lugares, Demet encontró la felicidad junto al cantante Oğuzhan Koç, con quien se casó en una boda preciosa y llena de glamour. Aunque lamentablemente esta historia de amor también tuvo un final, ya que se divorciaron recientemente. Por su parte, Khan también ha tenido varias relaciones sentimentales, pero hasta el momento, no ha encontrado a su media naranja definitiva. La vida amorosa de Demet y Khan ha sido objeto de constante atención por parte de los medios y los fans. El matrimonio de Demet con Oğuzhan Koç fue un evento muy mediático, celebrado con gran pompa y cubierto por numerosas revistas y programas de televisión. Sin embargo, la felicidad de la pareja duró poco, y al cabo de un tiempo anunciaron su divorcio, sorprendiendo a muchos de sus seguidores. Khan, por su parte, ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres a lo largo de los años, pero ninguna de sus relaciones ha logrado consolidarse. El actor ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, prefiriendo centrarse en su carrera profesional y evitar la exposición mediática innecesaria. Pero volviendo a la confesión de Demet, lo más interesante es que abrió un debate sobre la presión que sufren los actores y actrices por parte de los fans y de los medios de comunicación. ¿Hasta qué punto es justo exigirles que vivan una vida que no es la suya? ¿No tienen derecho a elegir a quién amar y cómo vivir su relación? La historia de Demet y Khan es un claro ejemplo de cómo la fama puede destruir incluso el amor más prometedor. El caso de Demet y Khan puso de manifiesto la problemática de la idealización de las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo. Los fans, influenciados por la magia de la televisión y la presión de los medios, a menudo esperan que los actores y actrices vivan sus vidas como si fueran personajes de ficción. Esta expectativa irreal puede generar una gran presión sobre los artistas, que se ven obligados a cumplir con un rol que no siempre se corresponde con su verdadera personalidad o sus verdaderos sentimientos.
El debate sobre la privacidad y la libertad de los actores y actrices se intensificó a raíz de la confesión de Demet, generando una mayor conciencia sobre él. A importancia de respetar los límites y no exigirles que vivan una vida que no es la suya. Ahora bien, no podemos negar que la química entre Demet y Khan era innegable. Y aunque su relación no funcionó, nos dejaron momentos inolvidables en pantalla que siempre recordaremos. Además, ambos han demostrado ser unos profesionales increíbles y han seguido creciendo como actores y actrices. Así que al final, lo importante es que cada uno haya encontrado su propio camino y esté feliz con sus decisiones. A pesar de las dificultades y los desafíos que enfrentaron, Demet y Khan lograron construir una sólida carrera profesional y consolidarse como dos de los actores más destacados de su generación. Su talento y su dedicación les han permitido superar las adversidades y seguir brillando en el mundo del espectáculo. Aunque su relación personal no haya prosperado, ambos han demostrado ser unos profesionales ejemplares, capaces de dejar atrás el pasado y enfocarse en su futuro. Y aquí viene la pregunta del millón: ¿creéis que algún día Demet y Khan volverán a trabajar juntos? Personalmente creo que sería muy interesante verlos en un nuevo proyecto, aunque seguramente sería muy incómodo para ambos. Pero en el mundo del espectáculo nunca se sabe lo que puede pasar. Quizás con el tiempo hayan superado sus diferencias y estén dispuestos a darle una nueva oportunidad a su relación profesional. El tiempo lo dirá. La posibilidad de que Demet y Khan vuelvan a trabajar juntos genera una gran expectación entre los fans. Aunque la idea pueda parecer improbable, dado el historial de su relación personal, muchos seguidores de *Erkencicus* sueñan con verlos de nuevo en la pantalla, disfrutando de la química que los hizo tan populares. Sin embargo, la decisión de volver a trabajar juntos dependerá de muchos factores, incluyendo su disponibilidad, sus intereses profesionales y, por supuesto, su voluntad de superar las diferencias del pasado. En fin, mis queridos chismosos, espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y recopilando toda la información sobre esta pareja tan mediática. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una prueba de que no todo lo que brilla es oro, y de que la fama puede tener un precio muy alto. Pero también es una historia de superación, de honestidad y de crecimiento personal. Para resumir, hoy hemos hablado del supuesto bombazo de boda entre Demet Özdemir y Can Yaman, que nunca llegó a ser. Hemos desentrañado los rumores, las expectativas y la presión mediática que rodeó su relación. Hemos analizado la confesión impactante de Demet, donde admitió que la relación nunca llegó a ser lo que todos imaginábamos. Y por último hemos reflexionado sobre la presión que sufren los actores y actrices por parte de los fans y de los medios de comunicación. Ahora sí, llegamos al final del vídeo. Muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más. Espero que os haya gustado este cotilleo jugoso y que hayáis aprendido algo nuevo sobre la vida de Demet Özdemir y Can Yaman. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que la presión mediática fue la principal causa de la ruptura? ¿Os gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderlos. Y antes de despedirme, no olvidéis darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y sobre todo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para que no os perdáis ninguna de mis actualizaciones. Tengo muchos más cotilleos preparados para vosotros. Hasta la próxima, mis chismosos. Os quiero.